Saludos buenas. Mi nombre es Fausto Lara y le estaremos hablando en alrededor de 2 a 3 minutos un poco sobre la sociología. El maestro encargado es Cristian Beltré y iniciaremos rápidamente con el tema. La sociología inició en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, con lo que fue la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Dicho conflicto empezaron el estudio de los conflictos sociales y se empezó a analizar poco a poco los inconvenientes o estructuras, comportamientos que estaban pasando en ese momento por lo ocurrido que fueron las diferentes revoluciones que acabamos de mencionar. Dicho esto, no significa que anteriormente a esta revolución francesa industrial no se intentara o hablar, comprender o mencionar lo que era la sociología o dicho estudio del mismo, sino que mediante esos conflictos que sucedió en ese tiempo, se empezó a utilizar más el término y a dar un estudio más profundo sobre lo que es la sociología. Dicho esto, la sociología no es más que el estudio de manera sistemática de los comportamientos sociales, organizacionales e interacciones del ser humano en dicha sociedad y trata de analizar cada uno de su comportamiento en dicho entorno, o el entorno ocurrido. Como cada ciencia, el objeto de estudio es estudiar o el conocimiento, estudiar y analizar los comportamientos del humano en dicho entorno o contexto, en este caso a nivel social. Bien, siempre el objeto de estudio en la mayoría de la ciencia es el hombre o el ser humano. Hay algunas personas que se mencionan como fundadores, precursores o personas que apoyaron grandemente a lo que es el estudio de la sociología y que como ciencia se pueda afianzar y desarrollar fue Auguste Comte, que se le atribuye el inventor o ideólogo del término sociología. Bien, también tenemos lo que es a Max Weber, tenemos a Dunker, tenemos a Karl Marx, tenemos a Martineau, entre otros, y cada uno dependiendo de su rama de estudio estableció, analizó, fundamentó e introdujo ciertos análisis y estructura de los conflictos sociales que sucedían en cada época en la que ellos se desarrollaban. ¿Bien? La ciencia de la sociología estudia o se enfoca en las interacciones de cada persona y examina la evolución y el desarrollo de los cambios fundamentales de la sociedad. ¿Bien? Trata de analizar los conflictos económicos, conflictos políticos y conflictos sociales. Dentro de esta podemos decir que la sociología se divide en sociología social, política y económica y trata de afianzarse o ayudarse de ciertas ramas y disciplinas que son afines o le ayudan a que se desarrolle un poquito más, como lo que son la política, como ya la mencionamos, la historia, la antropología, la demografía, la psicología. Bien, hay otras más, pero esas son unas de las principales. Dentro de la psicología intenta analizar la conducta humana dentro de un contexto. La antropología aporta un poquito más o una comprensión un poquito más amplia sobre la cultura y lo que es la evolución humana. Dentro de la historia intenta proporcionar un poquito más un contexto sobre los antecedentes o cosas que pasaron
a través del humano o del tiempo. Ahí redundé un poquito, pero está bien. Ya mencionamos un poquito los precursores y la investigación de la estructura de esto ayuda a que podamos entender y clasificar dichos conflictos o intereses sociales, y eso clasifica a la sociedad en diferentes contextos, como que son clase económica, clase social y clase política. Bien, la sociología también tiene otra rama de la cual se habla, que es la sociología de deporte, que no es más que una rama de la misma sociología que estudia el deporte como fenómeno social, analizando a cada persona dentro de el área o las prácticas deportivas, hablando un poco sobre su cultura, su sociedad. Entonces trata de manejar, hablar y comprender las diferentes variables dentro del contexto deportivo, en donde se habla de diferentes variables o aspectos, como que son la identidad, el género, clase social, medios de comunicación, entre otras cosas. Bien, el alcance de la sociología de deporte ayuda mucho, porque mediante el deporte podemos unir diferentes conglomerados de personas, el cual tienen diferentes géneros, clases, ya sea social, ya sea económica, ya sea de raza, color, entre otras. Entonces, mediante a sus intereses propios, podemos estudiar, comprender y analizar esa colectividad humana en general. Dentro de estas podemos hablar un poquito más sobre la analización y comprensión de la cultura mediante a los procesos. Mierda, te hablando.